Estamos en comunicaciones ya con Guillermo Oliveto, uno de los máximos referentes en materia de consumo y tendencias. Es fundador, director de la consultora W, también dirige Alma Trends y está pronto a presentar el libro Clase Media entre el mito, la realidad y la esperanza. Guillermo, muchísimas gracias por este contacto con Los Turelos. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, bien, nosotros estamos bien. Queremos preguntarte cómo anda el consumo. Tenemos un dato privado. Cayó 5,4% en marzo, Guillermo. ¿Esto es propio del impacto de lo que vos llamás fractura social en lo que son los hogares argentinos? Sí, si vos mirás, Sebastián, el primer trimestre te muestra claramente esa fractura. De un lado queda la clase alta, la clase media alta y alguna parte de la clase media baja que tiene una situación más o menos razonable. Grosso modo el 30% de la población, cuya característica es que en general trabaja en el sector privado o son autónomos con buena situación. Sus ingresos le han empatado o ganado la inflación el año pasado. No hay que olvidarse que hubo casi 120 puntos de inflación, no es que fue cero, Tal sí cual. fue bajando, por supuesto. Sí. Como el dólar estuvo estable, duplicaron sus ingresos en dólares, además volvió el crédito y tienen acceso al crédito. Y por último, en muchos casos tenían ahorros, tenían algún tipo de inversión, aunque fuera un plazo fijo, y eso el año pasado también le ganó al dólar, ¿no? Entonces le permitió mejorar su situación patrimonial o de ahorros para gastar cosas que tienen dólares adentro, y eso te explica que crezca 90% la venta de autos en el primer trimestre, 90% la transferencia de inmuebles y también 75% los viajes al exterior del país. Sí, recuerdo en una entrevista anterior que te pude realizar, vos hablabas de esa trilogía del gran deseo y justamente mencionaba los bienes durables, autos, inmuebles, también lo que es viajes. Eso se ve en la punta de la pirámide, acá está diciendo Guillermo, especialista en consumo, pero es heterogénea con la realidad que vive el segmento más bajo de la población o con menos ingresos, por así decirlo. En ese sentido te quiero preguntar, hemos salido del cepo para particulares, Guillermo. ¿Vos crees que eso puede reconfigurar el consumo para lo que resta de 2025? Mira, a ver, para cerrar un poco lo anterior, contra ese dato que daba Centi de 5,4% de caída en marzo, el trimestre en alimentos, consumo masivo cayó 8,5%, y eso te muestra el más abajo hoy es el 70% de la población, ¿no? Es un número muy grande. Hay gente que te dice a mí el 20 se me acaba el mes. En ese entorno, Sebastián, a hoy la salida del cepo lo que te diría que da es un poco más de certidumbre, porque hasta ahora fue exitosa, digamos, ha sido prácticamente con muy poco movimiento cambiario. Y eso lo que a mi modo de ver genera es que el plan acelere, para bien y para mal, ¿no? Los que ganan con el plan, pero que tienen para festejar, y los que pierden con el plan probablemente tengan para preocuparse, por lo menos por un tiempo, hasta que haya reformas de otro tipo que cambien o profundicen en otro orden, por ejemplo, reforma laboral o reforma impositiva, o sea, que baje el costo argentino o que mejore la posibilidad de que se consiga empleo privado registrado, porque esas son las cosas que te cambian estructuralmente. Tenés una pyme, tu negocio, y si trabajás, tu calidad de vida. Bueno, la verdad que es cierto, hay que ver cómo resulta este tema y los resultados electorales, porque eso pondría en carpeta algunas de las reformas que está mencionando Guillermo aquí en Los Turelos. En tu experiencia, Guillermo, el voto bolsillo y la micro, pues te he escuchado decir también que este debería ser el año de la micro, para darle buenas noticias al bolsillo, ¿es decisivo en los comicios electorales o en este caso estamos asistiendo a una nueva era política donde se ponen también en la balanza otros factores? Esta vez hay otros factores. Primero fue una decisión consciente por parte de la sociedad. Votó a alguien que tenía una motosierra, digamos, con lo cual sabía que se exponía a un ajuste. No pensó que fuera a ser tan grave como lo terminó siendo en el 2024. Recordemos que el consumo masivo cayó 14%, que es casi tanto como había caído en el 2002, el único año que tuvo una caída de esa magnitud. Compara contra Massa, es cierto, no contra el 2001 que ya venía cayendo, pero de todas maneras fue una caída muy fuerte. Y la otra cuestión es que la gente votó eso tan extremo porque se había puesto punk, porque estaba muy enojada, porque estaba muy dolida primero. Todo eso viene del 2020, 2021, de la pandemia y la cuarentena. Y entonces en ese sentido
el gobierno tiene un bonus track de tolerancia. Ahora, ¿cuánto dura ese bonus track? Bueno, por ahora, lo que nosotros estamos viendo, que el año pasado terminó con esperanza, con templanza, y ahora esa esperanza existe, pero está un poco abollada, ¿no? Empezaron a aparecer puntos del dolor o puntos piranha que le van comiendo girones de esperanza al gobierno, y la sociedad empieza a plantear, este es el momento de la microeconomía, vamos a ver cuándo me llega. Bueno, mucho de eso tenía que ver con esta salida del cepo, y hay que ver de qué modo eso ocurre en lo sucesivo. Por ahora van 3 días, Sebastián, nada más. Hasta ahora arrancó bien, pero bueno, el sustento del pacto entre el gobierno y la sociedad es orden, previsibilidad, tranquilidad, dominio de la economía. Si se mueve mucho el dólar, los argentinos rápidamente leen que eso ya no será tan así, y ahí es cuando se ponen nerviosos, y eso sí te puede tocar el escenario electoral. Por ahora te diría que aún gente que te dice que el 20 se le acaba el mes, confía en el gobierno, tiene esperanza y cree que el gobierno va a mejorar la situación, su propia situación personal en el corto plazo. Bueno, estamos viendo en dúplex allí, además del excelente análisis de Guillermo Oliveto, la pirámide social argentina y diferentes estratos o escalones en función del nivel socioeconómico de las familias. Guillermo hacía una referencia al inicio de la entrevista. Quería consultarte, Guillermo, por lo que es el foco de tu nuevo libro, Clase Media. ¿Cuántas personas o cuántos hogares son clase media en Argentina y qué ingresos necesitan para hacerlo? Bueno, el libro tiene como subtítulo Mito, Realidad, Nostalgia, porque es un poco de las 3 cosas, ¿no? Es mito porque alguna vez la clase media fue 75% de la población, y eso constituyó esta idea de somos todos clase media, la transformó en el ADN de la argentinidad. Es nostalgia porque hoy es 43%, como podemos ver ahí. Bien. Y también en un punto porque aquella del 75 era mucho más homogénea que esta del 43, o sea, esta es más chica y más heterogénea hacia adentro, con mucha diferencia entre la clase media alta y la media baja, donde la media baja, luego de 4 grandes traumas que en un arco de 50 años tuvo el país, que es reconocido por la propia sociedad, ¿no? El Rodrigazo del 75, la hiper de Alfonsín del 89, el 2002, y después el 2020-2021 con trauma de cuarentena, o sea, trauma sanitario, humano, etcétera, ¿no? Y económico, por supuesto. Entonces, en esos golpes te quedaste con una porción más chica y mucho más empobrecida de la clase media. Es decir, donde que la clase media alta... Sí, perdón. Es decir, que le está ganando el gen, lo que vos has denominado, gen de la pobreza sobre el gen de la clase media, porque yo recuerdo también que vos mencionabas que cuando hacías los estudios cuantitativos, muchas de las personas se autopercibían clase media, pero en realidad eran de otra clase. Bueno, hoy lo que ves, Sebastián, es eso, que antes 80% de la gente decía somos clase media, no importa en qué clase social estuvieran. Hoy te encontrás al revés, con que gente de clase media baja te dice yo no soy más clase media, soy clase trabajadora, que es un significante de la clase obrera, eso, ¿no? O soy remador, luchador, algo más coloquial, o lo que es peor, soy pobreza intermitente, depende del mes, puedo estar en un lado, puedo estar en el otro. Esta idea de las clases sociales móviles, que también es muy novedosa. Bueno, todo el gen de la pobreza no le haga nada de la clase media, pero sí hay que ser consciente que está en la escena, que está peleando con el de la clase media, y que implica. La clase media tiene como valores el esfuerzo, el mérito, la educación, el trabajo y, sobre todo, también el resguardo de la propiedad privada. Esto le ha permitido a la Argentina defenderse frente a cualquier atisbo de avance del Estado o de cualquier gobierno extraviado sobre lo propio, porque ahí se paró de mano la clase media. Exacto. En distintas instancias. Y en cambio el gen de la pobreza, bueno, en el gen de la pobreza anida la resignación. Entonces ahí no hay mucha vocación de progreso y eso te termina empujando el país para abajo, ¿no? Bueno, finalmente, antes de despedirnos, Guillermo, como mencionabas, está el flamante libro Clase Media, entre el mito, la realidad y la esperanza. Ahí estamos viendo la tapa. Ahí estamos viendo la tapa. Justamente estás por presentarlo en Buenos Aires la próxima semana. Imagino que también en algún momento estarás aquí por Córdoba. ¿Qué se puede encontrar? Me imagino que también lo que hemos hablado, pero con algunas otras consideraciones de todo este chip de consumo argentino. Se puede encontrar, de alguna manera, vamos a resumirlo así, Sebastián, quiénes somos, cómo nos constituimos de ese modo, cuáles son los riesgos sobre esa identidad. Y también
yo planteo ahí entre la mutación genética y la esperanza realista. O sea, que el gen de la pobreza está disputando con el de la clase media, no hay duda, pero también hay una esperanza irrealista, porque el país podría tener, según lo calculó tanto Ecolatina como ABCB, 80.000 millones de dólares más de ingresos en el 2033 por el agro, por el litio, por el cobre, por el oil and gas y por la industria del conocimiento, software y demás. Entonces, en caso de que eso ocurriera, que el puente es bastante largo, hay que llegar hasta ahí, el debate es cómo se distribuye eso, ¿no? Y ahí creo que a hoy hay como dos miradas, una mirada de o todo Estado o todo privado, una mirada de ser obra pública o el Estado usando la obra pública para lo que la tiene que hacer y para cosas que digamos, no son las conducentes. Y creo que en esa instancia terminás medio entrampado y preguntándote si finalmente no puede llegar a ser un país mucho más rico, pero profundizando la fragmentación social que estamos viendo hoy. Entonces, hay una alternativa, yo creo que probablemente la haya, y que te permitiría recuperar una parte de esa cohesión y de ese peso específico que tenía la clase media, más equilibrada, ¿no? En algún punto, que habrá que verla, puede hacer este propio gobierno una vez que haga la primera etapa, o otras instancias políticas, digo, no lo sé todavía, falta mucho, pero esta idea de que puede ser ni todo privado ni todo Estado, que puede volver la obra pública bien hecha, de manera eficiente, digo, cosas que lugares como la ciudad de Buenos Aires o Córdoba conocen muy bien, por ejemplo, ¿no? Por citar algunos. Claro, es cierto, dejar esos extremos, esa bipolaridad, bueno, muy interesante porque por lo que escucho este libro habla de las dinámicas socioeconómicas en el país. Creo que es recomendable para aquellos que tienen una pyme, tienen un negocio, entender un poquito antes de la venta, que de eso trata también el marketing. Guillermo Oliveto es un especialista, como decíamos, en consumo, en tendencias, director de la consultora W y de Alma Trends. Muchísimas gracias, Guillermo, por este contacto y por esta visión. Gran placer, Sebastián, y para todos los que te ven, hay un capítulo que es ¿qué compra la clase media? Así que ahí tienen bien a fondo el tema del consumo también. Bueno, lo vamos a leer ahora para Semana Santa, a ver qué se puede comprar. Gracias.